Dice Ismael Sánchez que David Attenborough dice que no es descabellado seguir investigando en el logro de la carne sintética. Yo creo que está muy bien. Sí. Va a ser más barato y va a dar mejor alimentación para muchísimas más personas que necesitan la proteína animal, sobre todo los niños del tercer mundo. Se ha dicho en muchas ocasiones que con un huevo al día para todos los niños de África, la situación de África cambiaría radicalmente, porque no se trata solo que los niños vayan a la escuela, como hablábamos de la universidad pública. Se trata que los niños aprovechen la escuela y para ello necesitan tener una alimentación. Ya no te digo solo un entorno social, sino una alimentación mínima. Cuando yo ayudé a hacer una secundaria en México, y los niños iban a la escuela, a una secundaria, con un café negro, bebido, endulzado con miel, y ese era su desayuno, y tú les ibas a explicar matemáticas o historia, es que era absurdo. No estaban en condiciones de aprender, de aprovechar el esfuerzo por darles una escuela. La educación implica muchas cosas más, así que la carne sintética me parece que sería una excelente manera de ofrecerle proteína de calidad, proteína animal, proteína completa. Proteína de calidad es aquella que tiene todos los aminoácidos que necesitamos y que no podemos producir nosotros como personas, como organismos, pues los seres humanos en concreto. Y la proteína animal es proteína de calidad. Y además esto nos serviría para una cosa maravillosa. Cuando haya carne sintética, se va a quedar muy claro cómo los veganos no en realidad están preocupados por el bienestar animal. Bueno, muchos sí, pero hay muchos veganos y muchos militantes feroces, de esos que te llaman carnaca, a los que no les interesa el bienestar animal, sino su superioridad moral, y que van a encontrar argumentos en contra de la carne sintética y van a tener que abandonar todos los argumentos filosóficos que han lanzado en contra del consumo de productos animales, pero van a inventar otra nueva serie de gordos argumentos en contra de la carne sintética para podernos seguir llamando carnacas y seguirse sintiendo superiores moralmente, que es lo que les gusta. Lo otro es pretexto. Entonces yo creo que en ese sentido también la carne sintética nos va a servir de mucho y por supuesto se producirá menos carne, aunque, y para esto vamos a entrevistar a alguien en unas pocas semanas, la creencia de que el calentamiento global lo provoca el ganado es más falsa que un dólar anaranjado con la cara de Popeye.